Inicios y fortalezas del movimiento antinuclear en la Patagonia y específicamente el día de hoy se conmemoran 25 años exactos de lo que se denominó la segunda marcha Agastre, ahí en la provincia de Chubut, aquí en la meseta, en ese proyecto que databa justamente desde la década del 80 de la colocación del repositorio nuclear, un basurero nuclear aquí en la Patagonia, y eso en su momento, y hablamos ya de 35 años atrás, motivó toda una movilización, la que podemos denominar la primera marcha Agastre, de la cual participaron agrupaciones, colectivos y bueno, y la comunidad de esta región. Y estamos en comunicación con Oscar Silverman, quien ha participado justamente de eso, integrante de uno de los fundadores de la Sociedad Ecológica Regional y demás. Así que bueno, para hablar un poco de aquel momento. Macarena y Roberto, te saludamos aquí. Buen día, Oscar. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Recordanos cómo se inicia esa primera movilización, aunque a partir de, bueno, cómo fue de enterarse de ese proyecto, de cómo se podía instrumentar y bueno, cómo se inició. Bueno, esta primera marcha se realizó en noviembre de 1986. Todavía era incipiente el proceso democrático en esa época de Alfonsín, y sabíamos que durante el proceso militar habían estado trabajando bastante fuerte en lo que llamaban el plan nuclear, que incluía, aparte de las plantas nucleares, etcétera, un repositorio, o sea, un basurero nuclear, que luego de haber hecho algunos estudios en diferentes lugares del país, habían elegido Agastre, que es una pequeña localidad de la provincia de Chubut, en la parte norte de la provincia, o sea, cercano a la frontera con Río Negro. En línea recta será algo más de 200 kilómetros desde Bolsón, que según la gente de la CONEA, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, era un macizo granítico que iba a garantizar, digamos, durante muchos años la permanencia de ese basurero en buenas condiciones. Eso es lo que ellos decían. Cuando comienza la democracia, nosotros acá en Bolsón estábamos bastante preocupados por todo el tema nuclear y recordarás que en el año 84 logramos la declaración del Bolsón como zona no nuclear y después pretendimos ir rodeando Agastre con otras zonas no nucleares. Así fue como El Hoyo, el Maitén, Ñorquinco, etcétera, fueron adhiriendo a la declaración de zona nuclear. Pero hubo hechos que nos asustaron. Había vecinos que nos decían que, si bien oficialmente se decía que el basurero no se estaba haciendo, decían que habían visto camiones, que habían visto movimientos raros, que habían visto acciones en la zona, y eso nos empezó a preocupar. Entonces, primero con algunos compañeros de la Sociedad Ecológica empezamos a organizar una especie de expedición como para ir a ver en el lugar si era cierto o no era cierto estos rumores. Pero en la medida que lo comentábamos con otra gente y con otras agrupaciones, vimos que el interés era compartido también por otros grupos. Entonces ahí decidimos hacerlo ya con otras características, no solamente como una expedición de 3 o 4, sino como una marcha con todo lo que se implicaba. Entonces nos pusimos en contacto con los grupos ecologistas de Bariloche, de Esquel, de Puerto Madryn, de Trelew, con quienes teníamos en esa época muy buenos contactos por toda esta militancia ambientalista, y organizamos así la primera marcha Agastre. Antes de la marcha en sí, que fue bastante numerosa, fue un primer grupo, una caminata con 3 personas, para establecer contacto con el intendente. Sí, como una avanzada, digamos.
Claro, como una porque especie, sí, teníamos que avisarle porque claro. imagínate que el Maitén de esa época era un pueblito muy chiquitito Mm, y caer de repente más de 100 personas, o sea, con una población que tenía el centro del pueblo de 500, era una claro, invasión una especie de prácticamente. invasión, claro. Así que fuimos, nos pusimos en contacto con el intendente, se estableció la fecha, nos esperaba y nos dio el gimnasio para que pudiéramos albergarlos y el sector alrededor para poner las carpas, porque se fue un sábado y domingo. El intendente estaba Mm. totalmente a favor de que se construya el basurero nuclear. Claro, viendo esto Y, del como un desarrollo, el típico cla- eslogan del ex- desarrollo, claro. exactamente, Claro. como que eso iba a tener progreso para la zona. Mm, Y así que bueno, fuimos desde acá un grupo numeroso con toda una logística muy particular porque en esa época prácticamente no había una ruta bien abierta, había que pasar por caminos con tranqueras, mm, etcétera, o sea que primero fue un grupo adelantado colocando toda una señalización para que la gente no se perdiera. Fuimos con asistencia médica por cualquier cosa, vino que era en esa época el director del hospital, fuimos con un móvil de Radio Nacional, que ujú. estuvo transmitiendo en vivo desde allá, Sí, tuvimos una verdadera movilización y con una logística muy ajustada hubo que hacer. sí, 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 tuvimos sí. también arreglos con el Aeroclub de Bolsón, que fue el domingo con una avioneta y pararon allá en Maitén y con asistencia médica. Bueno, fue una movida muy interesante y ahí tuvimos contacto con la comunidad propiamente de Gastre, con docentes y todo, y vimos que también había una pequeña hostigamiento a aquellos que estaban en contra del basurero, Mm, no se podían decir ciertas cosas, la información que tenían era muy sesgada. Nosotros llevamos miles de fotocopias que repartimos en el pueblo a todos los vecinos, se fue con un par de grupos de teatro que hicieron dos puestas de obras de teatro alusivas al ujú, basurero nuclear, ujú. una para chicos y una para adultos. Realmente fue una movida muy importante y posteriormente a eso, con todo el material filmado y fotografiado, bueno, viajé a Buenos Aires para difundir lo que estaba Lo que había pasando y ujú. digamos, distribuyó todo ese material, todo lo que se pudo por el país para enterarnos. Se estuvo también en el lugar donde teóricamente era el lugar elegido para el repositorio, Sí, y ahí lo que encontramos fue sismógrafos instalados ahí. No había en ese momento ninguna obra en iniciada. particular, Mm, digamos, claro, mm. pero sí había pequeños como puestos, digamos, ahí en esa zona con sismógrafos funcionando. Y luego de toda esa movilización y toda esa difusión allá a nivel nacional, Oscar, ¿considerás que, bueno, que dio algún fruto en el momento, digamos, porque si bien como que el Sí, proyecto siguió, digamos, el proyecto de estación sí, siguió? lo más interesante de todo, que como nosotros ya habíamos avisado la fecha en que íbamos, Mm, cuando llegamos allá nos encontramos con el licenciado Cialera, que era el encargado del tema repositorio nuclear de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ujú. Así que tuvimos la oportunidad, en mi caso fue la primera, porque después nos encontramos en varias oportunidades, de discutir en vivo y en directo con él Sí, lo que querían hacer y los planes que tenían. Porque después nos hemos encontrado en diferentes situaciones, en encuentros en Puerto Madre, en Comodoro, en Bariloche mismo, o sea, en paneles enfrentando las posiciones distintas, ¿no? ujú, Yo creo que sí, que sirvió mucho toda la movida y lo que se siguió haciendo, tanto desde la costa, Trelew, Puerto Madryn, como nosotros de acá, y se logró llamar la atención lo suficiente, con juntadas de firmas y todo, como para que el presidente de aquel momento, el señor Alfonsín, frenara, por lo menos momentáneamente, todo lo que se estaba planeando. ujú, ujú. Recién, en el gobierno de Menem, Claro, vuelve a salir del tema claro. y vuelve a aparecer algunas negociaciones medias raras
por lo cual ahí se hace la segunda marcha. Ahí va. Claro. Oscar, perdóname que te interrumpa, ¿no? A propósito Sí. justamente de lo que decís, de esta reactivación en el gobierno menemista y lo que hoy tan en boga está, que es el foco de la discusión del acceso a la información, ¿no? Y las maneras en las que se lleva, la dinámica en la que se lleva a cabo, acción y reacción, enterarse de esto y en base organizar también para una nueva marcha. ¿Te acordás, digamos, cómo era? Porque muy distinto a hoy seguro en el simple hecho de que no existía, ¿no? Esta disponibilidad sobre información, de hecho, que hay inclusive con fake news. ¿Cuál era el acceso que tenían en ese entonces y cómo activaron ante esta nueva etapa, digamos, del avance con el basural? Bueno, obviamente las vías de información eran mucho más escasas que las que tenemos hoy en día, o sea, a veces en los diarios era muy difícil entender y leer entre líneas algunas movidas que había, porque el tema principal, digamos, es que los reactores nucleares, las usinas nucleares están funcionando y están generando residuos, y que momentáneamente, pero momentáneamente desde sus inicios, están quedando en los mismos predios donde están los reactores. Uh-huh. Pero se supone que en algún momento deben ser llevados a algún lugar para su instalación final. Lo que se temía, que fue lo que en algún momento durante el proceso militar habían conversado y después nos hizo temer también en la época de Menem, es que se abriría el mismo basurero para aceptar residuos de otros países. Sí. Lo cual ya complicaba muchísimo más la situación porque se hablaba de algunos acuerdos que ya estaban encaminados. Por eso, en la Constitución que se hace en el año 94, en los convencionales, entre los cuales había varios ambientalistas, incorporan un artículo en el cual se prohíbe así taxativamente el ingreso de residuos peligrosos al país. Eso quedó, forma parte de la Constitución y pensamos que era un gran logro. Lo que pasa es que en algún momento el gobierno menemista había como reinterpretaciones de lo que significaban esos residuos peligrosos. Claro. Es decir, como que determinados componentes que podían ser reutilizados de alguna forma, entonces no eran residuos, sino que eran material apto para otra cosa. Ajá. Entonces, con ese eufemismo, esa vuelta, claro, podrían ingresar materiales radioactivos y no entrarían en la categoría de residuos. Entonces ahí, claro, al ver ese detalle entre líneas, es que saltó otra vez todo este tema y se motivó, volver a tratar de frenarlo, que se logró nuevamente. Claro. Estamos hablando con Oscar Lieberman justamente sobre hoy, un 17 de junio, Silverman, ¿no? Perdón, Silverman. Dije mal el apellido, y toda la movida en Gastre por esos años. Por esos años, claro. Después, ahora, digamos, estamos en la referencia de 25 años exactos hoy de la que se llamó la segunda marcha, que viene a cuento claramente de lo que indicás, Oscar, que a partir de esa interpretación extraña de la Constitución reformada, volvió a aflorar el proyecto, entonces, en este caso, inclusive, de la importación de residuos nucleares en ese gobierno menemista y se vuelve a movilizar la gente y la comunidad. O sea, da cuenta... Queríamos que destacaras, y tener este contacto y destacaras toda esa formación, todo cómo se inició todo y cómo, como indicaba recién Macarena, con esas dificultades de la comunicación de hace 35 años, no obstante fue realmente mostrar y que la movilización, la información y luego la movilización de la comunidad realmente da resultado, ¿no? Había cuenta de que estamos permanentemente, ¿no? Ahora vuelve a aflorar
los proyectos de megaminería y bueno, esto inclusive de la instalación en su momento de una central nuclear en Río Negro, o sea que siempre, digamos, atenta a la comunidad, las agrupaciones, asociaciones, digamos, da resultado, da su fruto. Sí, digamos, con trabajo. Son necesarias, son imprescindibles, lamentablemente no siempre logran sus objetivos, pero claro, por supuesto que son imprescindibles porque si no, muchas más cosas estarían pasando. Uh-huh. Hoy en día se están negociando 2 centrales nucleares nuevas con China, y nadie está hablando de dónde se van a poner los residuos. O sea, es un tema, imagínense para la gente que vive en los alrededores de Buenos Aires, estas centrales están en Atucha, están muy cerca de Buenos Aires y digamos que aguas arriba de Buenos Aires, a no más de 60 kilómetros. Si hubiera cualquier percance, accidente, esperemos que jamás lo haya, estamos hablando de el centro más poblado del país. Claro. Y eso no existe en Argentina, en Buenos Aires, protocolos que indiquen qué hacer en el caso de un accidente nuclear. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Uno camina por, no sé, vas acá a la costa de Chile y ves carteles que dicen en caso de tsunami haga tal cosa. Uh-huh. Caminás por el centro de México y en cualquier supermercado te aparecen carteles que dicen en caso de terremoto tal cosa. ¿No? O sea, no sí, use la escalera tal, no vaya por acá, qué sé yo. Ahí están al lado de 2 centrales nucleares y probablemente haya una tercera, y en ningún lugar de Buenos Aires, ni de Lima, ni de Zárate, ni de ningunos lugares dice qué hacer en caso de un accidente nuclear. Uh-huh. Es decir, no se evalúa esa posibilidad como una cosa concreta. No solo están los reactores, sino que están todos los residuos ahí al lado. Claro, claro. Oscar, te agradecemos mucho todo este tiempo, tu recuerdo y tu trabajo en esta mañana. Te mandamos un abrazo y prontamente hablaremos de la Biblioteca Sarmiento, en otra oportunidad, ¿te parece? Pero cómo no. Vamos por otro lado. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Roberto, Macarena, gracias. Gracias a vos, un abrazo. Bien, ahí Oscar Silverman, que fuera integrante de la Sociedad Ecológica Regional y esa primera marcha Agastre, la cual también hoy conmemoramos la segunda en esta mañana.